participar? Ok. Por lo menos tenga la cortesía de decir no y apague el micrófono. Voy, ejerzo, Mauricio, dígame. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, noches, perdón. Supe que piense que su cámara está glitchando, entonces yo no sé si será algún corto o algo, pero se va por momentos su cámara. Ah, ¿de verdad? Entonces, Sí, híjoles. se glitcha. Pero yo creo que no sé si es webcam o algo, tal vez la mueve y me imagino que algún contacto de tener, pero a veces se le va. Vamos a ver. Ah, ya sé qué está pasando. Espérenme, chicos, voy a solucionar esto. Bueno, ojalá que el audio no se vaya. Al final de cuentas, lo más importante es, sí, ya me di cuenta que está parpadeando. Al final de cuentas, lo más importante es el audio. Entonces porque tendría que reiniciar otra vez esto y vamos a ver, déjenme hacer una cosa. Vamos a ver. Si no, sígale, no hay clavo, la cosa es que se le escuche. Eso está bueno. Informe ahí, no hace que le estén hackeando y está jodido. Si se dan cuenta, tengo OBS como segunda alternativa de utilización de cámara. ¿Alguien sabe algo de OBS? Sí, está parpadeando la cámara. O ese Explique, que es, disculpe, explique. explíquele. Sí, perdón. ¿Qué me estaba hablando? Bueno, vamos a apagarla un ratito. En todo caso, tenemos audio, eso es lo más importante, y que tenga la presentación ustedes enfrente. Bueno, eh, como les decía, las constituciones han ido evolucionando, y lo que hacen las constituciones es tratar de adaptarse a los tiempos en los cuales fue creada. Por eso la constitución nuestra, igual que las que hemos tenido, son de las denominadas constituciones desarrolladas. Eso quiere decir que nuestra constitución incluye dentro del cuerpo normativo, dentro de los 281 artículos, algunos artículos que no pertenecerían necesariamente a una constitución porque no constituyen principios. Por ejemplo, el final del artículo 35, por ejemplo. El 35 habla, yo creo que aquí lo tengo para, vamos a ver. Sí, aquí está, precisamente. Dice la libertad de emisión del pensamiento es la libre emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Yo creo que el artículo 35 podría haberse quedado ahí, porque lo que se protege o lo que se trata de proteger es precisamente que toda persona pueda hacer uso de ese derecho y externalizar su pensamiento, su manera de ver las cosas sin ninguna censura. Hasta ahí estamos bien, pero si ustedes se dan cuenta, su constitución, el artículo 35 se desarrolla mucho más. Y al final del artículo 35 se establece, por ejemplo, algo que no tiene absolutamente nada que ver con la constitución, nada que ver, nada que ver. Se incluye ahí que los dueños de los medios de comunicación deberán comprarle seguros a sus empleados. Pero dígame eso que tiene que estar en una constitución, cuando la constitución se supone que solamente tiene que albergar aquella normativa que sean los principios rectores sobre los cuales se construya después toda la normativa ordinaria. No tendría por qué estar ahí. Por eso me da tanto asombro, digamos, o me llama la atención, más que asombro, me llama la atención. La Constitución de Estados Unidos, no sé si ustedes saben cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos, pero solo son 7 artículos. ¿Y qué se ve ahí en esos 7 artículos? Solo se ven aquellas disposiciones que son medulares, aquellos principios sobre los cuales se construye todo lo demás. Entonces, ahí vemos la enorme diferencia que se da de una constitución desarrollada como la nuestra y una no desarrollada, que no incluye dentro de su texto, digamos, toda esa normativa que es propia de un ordenamiento ordinario, ¿sí? Aquí, como estamos, no quiero entrar tanto a detalle de hablar de la constitución como tal, porque el tema es qué relación tiene
la informática jurídica con el derecho constitucional. Pero bueno, es para que ustedes lo tengan en su bagaje de conocimiento. Bueno, esa es la libertad de pensamiento, el artículo 35. El artículo 42 dice derecho de autor, precisamente lo que mencionaba la compañera. Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. De conformidad con la ley, aquí menciona otra vez lo de los tratados internacionales, se dan cuenta. Pero deja a la ley antes, o sea, aquí hay una orden de prelación, digámoslo así, porque pone primero la ley, después a los tratados internacionales. Y vamos a ver, le vamos a poner la lupa a eso, porque aquí hay normativa que está vigente aquí en Guatemala, que está 100% aplicable o aplicada, por lo tanto es ley positiva vigente. Entonces, lo vamos a ver en su momento. Entonces, vamos a pasar de largo aquí. Ok, artículo 43 de la misma Constitución, libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Dentro de toda esta actividad que se da, y aquí hubo un boom de esta explosión, un boom de esta actividad, quiero decir, el año pasado, o el año antepasado, cuando fue lo de la pandemia, y se dio un enorme crecimiento de una actividad, digamos que, uh, uh, ¿qué nombre le podría poner aquí? Informal, que se dio en redes sociales, porque muchas personas se pusieron a vender en redes sociales, porque no había otra manera, o sea, había que ver, no nos dejaban salir. Estábamos confinados en nuestras casas. Teníamos toque de queda, bueno, teníamos un montón de cosas. Bueno, ¿qué hacían las personas que se dedicaban al comercio? ¿Qué hacían? Bueno, entonces recurrieron a sus redes sociales y empezaron a ofrecer comida, ropa, zapatos, etcétera, para ver si se hacían de algunos centavos, ¿verdad? Y llevarlos a domicilio o cualquier otra cosa. Bueno, pero, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hizo el ASAT? Volteó a ver a esas personas y empezó a decir, bueno, todas las personas que se están dedicando a hacer comercio ahorita en redes sociales, les recomendamos que para que no tengan problemas, que saquen sus facturas, que paguen sus impuestos, que no sé qué. Bueno, el Estado ahora viendo cómo esquilma a la sociedad, de dónde saca recursos. Pero aquí lo que trata la Constitución es precisamente de esa amplitud, de esa libertad, de esa promoción que se da de la industria, del comercio y del trabajo como garantía que le asiste a cada uno de los guatemaltecos. El Estado debe proporcionar los medios. ¿Sabe qué tiene que hacer el Estado? Hacerse a un lado, hacerse a un lado y dejar que la gente haga, que la gente produzca, que la gente cree. Y así es mucho mejor. Una sociedad evoluciona mucho mejor en la medida en que el Estado se hace más chiquito y realmente la actividad empresarial, cuando me refiero a la actividad empresarial, es la que muchos ejercen en la calle, en los pequeños comercios. Ese es el grueso del comercio en Guatemala. Eso que se desarrolle, eso es una gran, y eso lo logra el Estado haciéndose a un lado. Benjamín de Jesús Méndez Oil. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Sí, referente al tema que está tocando, es, según yo tengo entendido, por ejemplo, en Chile, allá el Estado, cuando alguien quiere ser empresario o emprendedor, le da hasta 3 o 4 años para, sin libre de impuestos, para que se levante, ¿verdad? Si el negocio prospera, entonces empieza a pagar impuestos. Si no, pues ahí se queda, ¿verdad? En cambio, aquí desde el principio hay que empezar a pagar aunque no esté ganando.
Solo era un sí. comentario, licenciado. No, gracias. Fíjese que el caso de Chile es muy particular, llama mucho la atención porque Chile era una de las economías más pujantes de toda Latinoamérica. Y, pero en estos últimos tiempos dijeron, nah, no, ya no estamos aburridos, queremos otra constitución, queremos cambios y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahorita ellos están en un brete porque resulta que la constitución que hicieron ya al final no les gustó, bueno, estaban bien. Hay un dicho gringo que dice, si, a la gran, si no está arruinado, no lo arregles, algo así es la cosa. Es que yo me lo sé en inglés, pero en español es más o menos así. Si no está roto, no lo arregles, así es la cosa. Si no está roto, no lo arregles. Dicen ellos, ¿verdad? O sea, si está funcionando algo, ¿para qué lo vas a tocar? No, déjalo que funcione, que ahí va prosperando la gente. Bueno, por eso les decía, en la medida que el Estado se haga a un lado y deje que la gente haga, es mucho mejor. La actividad que hacen las personas, cada persona tiene pleno conocimiento que qué le conviene, cuáles son sus habilidades, cómo se puede desarrollar, etcétera. Bueno, eso es un tema bastante largo. Pero ese es el fondo del artículo 43. El artículo 63 de la Constitución dice, derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica. De igual manera, digamos que aquí hay hay un deber para el Estado de garantizarle a sus habitantes precisamente ese ejercicio de la expresión creadora. Y hay muchas formas en que las personas desarrollan esa expresión creadora. Aquí, por ejemplo, menciona en lo científico, en lo intelectual, el artista nacional, etcétera. Eso se da. Y obviamente aquí también esa expresión creadora, lo científico también se traslada a lo que tiene que ver con todo lo de la informática. Porque obviamente ahorita se da mucha evolución, ha habido mucha evolución con relación a lo informático. Estaba yo escuchando el otro día que aquí en Guatemala está una de las empresas, que por cierto no me acuerdo cómo se llama, pero le trabaja a Disney, le trabaja a esta empresa que también creó este monstruo, del cual vimos el documental Steve Jobs, que se llama Pixar, que es un monstruo, esa empresa es un monstruo, y aquí hay se le maquila mucho material a Pixar y a Disney, digamos a otras industrias, y es increíble que esa capacidad, digamos, de creación de todos esos programas está aquí en Guatemala. Es increíble saber eso. Luis Bonán, por mencionarles a alguien en particular, las cosas que él ha hecho son increíbles, increíbles. O sea, yo ese patóculo lo admiro un montón porque tiene una mente creadora increíble. El CAPTCHA y el ReCAPTCHA, que son una de sus creaciones, aparte de Duolingo y todo lo demás que ha creado, es una cosa fantástica. Algo vamos a ver de eso ahorita a propósito. Vamos a ver, ahí se terminó mi presentación. Ustedes, vamos a ver. Vamos a jalar la segunda parte. Save. Sí, save. Ok. Ok, estamos. Entonces, aquí seguimos. Y hay otros artículos que podría mencionar yo de la Constitución, pero principalmente podemos dejarlo hasta ahí. Hasta ahí en los artículos que menciona la Constitución y que son parte trascendental y que tienen íntima vinculación, digamos, con la informática y la informática jurídica. Pero obviamente dentro del desarrollo del derecho, dentro de la normativa ordinaria,
también existe una enorme vinculación, por ejemplo, con el derecho civil. Dice, responsabilidad civil informática que se deriva del incumplimiento de los contratos informáticos, la protección de los datos personales o de los programas de computación. Eso está dentro de los derechos civiles. El otro día platicamos con ustedes acerca de que el contenido mismo de una escritura es un negocio jurídico. Y el contrato como tal lo podemos nosotros, incluso hay contratos verbales. Si ustedes se recuerdan de derecho laboral, en derecho laboral se establece plenamente que pueden haber contratos verbales entre dos personas que se ponen de acuerdo. Mire, ¿usted cuánto me cobra por hacer hacer los acabados aquí en mi casa? Pues yo le cobro tanto. ¿Y cuánto tiempo me lo hace? Pues yo se lo hago en tanto tiempo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuánto me cobra de anticipo? Pues tanto, y ya hicieron el trato y vámonos. Ese es un contrato que se está celebrando entre dos personas. Ambas personas tienen derechos y obligaciones. El contratista pues tiene el derecho de cobrar el dinero que acordaron al principio. Y el dueño de la obra pues tiene el derecho a decirle o requerirle a la persona pues que le deje un buen trabajo, que se lo deje garantizado, etcétera. Ese es un contrato verbal. Aquí estamos hablando de la evolución que se da. Después ya lo vamos a formalizar más y vamos a hacer un contrato ya en un documento privado, que también son válidos. Un documento privado. Ok, perfecto, hacemos el contrato. O evoluciona más todavía. Vamos a hacerlo en una escritura pública. Esto tiene mucho más formalidad y tiene mucho más sustento legal. Y es tanto así que el Estado reconoce los contratos como únicos instrumentos sobre los cuales se puede hacer una compraventa, por ejemplo, de un bien inmueble. ¿Usted quiere hacer la compraventa de un bien inmueble? Lo tiene que hacer por medio de una escritura pública. Solo la escritura pública tiene la validez para ser inscrito en el registro de la propiedad. Si no, no se puede. Ok, ahora vamos a evolucionarlo más todavía. Y los contratos de los cuales hablábamos al principio de cuando empezamos a conocernos en las primeras clases, yo les hablaba acerca de que poco a poco toda la actividad del ser humano la hemos llevado a un ámbito en la cual ya no está el contacto directo de persona a persona. Sin embargo, los instrumentos como tal tienen plena validez legal y está basado precisamente en eso que denominamos un contrato. Solo que ahora le vamos a poner el apellido contrato informático. ¿Por qué? Porque nos valemos de los medios informáticos para celebrar ese contrato. Y sin que las personas se den la mano, sin que se hayan conocido de persona a persona, pueden perfectamente celebrar un contrato informático. Pueden hacerlo. Y obviamente con las repercusiones legales, con las consecuencias legales de que una persona no cumpla con las estipulaciones contenidas en ese contrato. Esa es la contratación electrónica, ¿verdad? Con el derecho notarial, no digamos con el derecho notarial. La informática ha venido a revolucionar el desarrollo del derecho notarial y el derecho registral. Algo platicamos ahorita acerca de eso. Los dispositivos electrónicos están procesando información y reproduciendo con mayor rapidez los instrumentos públicos. Por ejemplo, ahora, algo que antes era impensable, ¿va? Antes era impensable, por ejemplo, usted puede trasladar texto a voz audible. Por ejemplo, yo utilizo bastante la herramienta que tiene Word, por ejemplo. Yo termino de hacer un memorial y yo le digo a la computadora, a Word, léamelo, por favor. Y Word me empieza a leer todo el memorial. Aparte que es una voz bastante agradable y todo. Y ahí es donde uno se da cuenta en los puntos, los puntos y las comas, los signos de puntuación, dónde van las tildes que le hicieron falta a uno, etcétera, muchas cosas, y uno va depurando ese memorial de tal manera que ese memorial va inmaculado, va 100% bien.
En cambio, antes uno solo con la vista pues leía rápido y no, algo se fue mal. Pero ya que se lo lea a uno la máquina es otra cosa. Y eso es parte del derecho notarial. ¿Cómo se ha beneficiado el derecho notarial precisamente de esas herramientas? Vamos a ver, pues. Por favor, veis iPhone 6, por favor. Primero se identifica como es, con nombre y apellido, te le doy la palabra. Mientras tanto, le doy la palabra a Mirna Consuelo Juárez Andrade. Y Lick, mire, Lick, disculpe con eso, usted en el anterior diapositiva que nos estaba explicando, usted dijo contratos electrónicos, disculpe, es que no logré escuchar Sí, bien. contratos electrónicos, están en la flyer. Ah, va. Y solo tal vez para de último, porque tal vez no vamos a salir del tema, pero ya teniendo todo a la mano y electrónicamente, muchas cosas como las que usted explicaba, corregir, cuál será el reto también del estudiante, ¿verdad? Y del intelectual, porque ya todo está ahí, pero cuál es el reto, tal vez para después, ¿verdad? Y cuando usted tenga tiempo, me interesaría ver su punto de vista. Pero Sí, como le digo, tal vez me voy a salir un poco del tema. yo creo que tiene bastante que ver con el tema. Miren, pues, la evolución del machine learning es muy importante esto, chicos. De verdad, es muy importante que ustedes estén sabidos de cómo va evolucionando la tecnología. En Estados Unidos hay una iniciativa que pretende que las consultas legales ya las atienda un machine learning, o sea, la inteligencia artificial. Alimentan una base de datos con todo el ordenamiento jurídico gringo y él tiene la capacidad de interactuar con un humano y decirle al ser humano, responderle a la duda. ¿Qué está haciendo ahí si no desplazando a un abogado? Ahí está desplazando a un abogado. El machine learning, o sea, la inteligencia artificial. Porque ellos ya están atendiendo, ¿sí? Eso está mucho más evolucionado que lo que podemos tener aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, hasta el día de hoy, tal vez la computadora le lea a uno el memorial, pero el contenido mismo del memorial, la forma en que vamos a elaborar ese mover, los argumentos y la línea argumental que nosotros estamos incorporando a ese instrumento, nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros somos los hacedores intelectuales de todo ese material. Por eso les decía lo importante que es cursar el curso de lógica jurídica, porque lógica jurídica le enseña uno a uno cómo ir amarrando toda la argumentación de tal manera, porque esto es muy importante, de tal manera que usted argumentativamente suene más creíble que su contraparte, ya sea el Ministerio Público o si uno está como querellante en contra de la contraparte, etcétera. Ahí usted entonces tiene ese instrumento del cual usted se va a apoyar para hacer ese trabajo. Pero alguien me estaba levantando la mano, perdone, no le había dado la palabra porque quería terminar de comentar esto, pero por favor, ¿alguien me estaba pidiendo la palabra? Están los micrófonos abiertos, con todo Fui yo, gusto. Sí, Byron. no quería interrumpirlo, entonces por eso bajé la mano. No, dele. No, lo que yo le iba a comentar era que a pesar de que tenemos las herramientas, el problema es que muchas personas son renuentes a venir y de aceptar la tecnología, como hay el caso de muchos catedráticos en notariado que todavía ponen a que uno como que no utilice las herramientas, sino que todavía lo haga manual, ¿verdad? Sí. Entonces, no ocurre solo en derecho, ocurre en otras facultades también, en otras profesiones. Lo que nos toca a nosotros es ir aprendiendo a utilizar y a vender cómo utilizamos la herramienta, ¿verdad, licenciado? Eso es mi aporte. Feliz noche. Sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, yo creo que el reto de actualización es para todos, tanto para los estudiantes como para los profesores. Y es cierto, es decir, yo no puedo ocultar la realidad, tampoco voy a venir aquí a defender lo indefendible. Hay muchos, y no solo está en la USAC, que es, digamos,
una falencia, digamos, que se tiene en muchas partes, es de que a veces somos renuentes a utilizar esas herramientas electrónicas que nos permiten facilitarnos la vida y que nos ayudan, por ejemplo, a calificar un ejercicio notarial, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, voy a dar derecho notarial, yo les voy a decir a mis alumnos, bueno, desarrollenme todo, pero me lo van a desarrollar en Google Docs, pero porque yo ya sé cómo decirle al programa como tal que necesito que me revise, etcétera. O sea, uno mismo puede alimentar a a un programa para que él elabore una revisión y uno puede pues manualmente terminar de revisarlo. Eso sí lo puede hacer uno, pero es muy importante el hecho de actualizarse. Y ese reto, como les digo, no es solo para estudiantes, también es para profesores. Y yo creo que un profesor tiene más la obligación de hacerlo. Pero, bueno, es increíble. O sea, yo he dado charlas, no en la USAC, es en una universidad privada, de actualización de instrumentos, porque es increíble la cantidad de instrumentos que hay de las cuales no se echa mano y que le pueden ayudar a uno, tanto para dar clases como para recibir. Es muy bueno. Es bueno, pero bueno, ese es un comentario al, como diría Enrique Gersi, al margen, al, al margen. La informática ha venido a revolucionar el derecho notarial, el derecho registral. El derecho registral, de igual manera, ustedes saben que uno ya puede hacer las consultas de manera electrónica. Antes uno tenía que ir necesariamente al registro de la propiedad para hacer una consulta, pero no, ahora resulta que se puede hacer por medio del portal que tiene la propia institución, que resulta ser muy conveniente, muy conveniente, porque uno se ahorra gasolina, se ahorra, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y uno puede acceder, digamos, a la información inmediatamente. Dice, los dispositivos electrónicos están procesando información y reproduciendo con mayor rapidez los instrumentos públicos. Eso es muy cierto también. Pero también hay una cuestión. Incluso yo le he escuchado, y eso es bien, llama la atención de usted, yo le he escuchado en debates eh, como argumentación de una u otra parte, porque es muy habitual escuchar decir a un abogado, a otro abogado, disculpa, no tenés un machote de un ejecutivo, por ejemplo. No, ¿cómo va a ser eso de machote? Va, decía un profesor muy connotado aquí en la USAC, decía, machote, ¿qué es eso de machote? Machote es superlativo de macho, decía él para empezar. No, usted como profesional del derecho, como estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, no va a decir machote. No, o sea, eso habla mucho de su preparación. No, usted va a decir minuta, ¿sí? Exacto, así como alguien me escribe ahí. Usted va a decir minuta, o en todo caso un modelo, pues, vaya, le cuesta lo de minuta, modelo, ¿verdad? Pero minuta es el término técnico adecuado y que, bueno, entonces él es abogado, él es abogado. Yo trabajo con muchos ingenieros y cuando yo empiezo a hablar ya en términos jurídicos, ya, sí, ahí está hablando el abogado, ¿ah? ¿Pero por qué? Porque obviamente en la medida en la que uno lee, pues se va enriqueciendo el vocabulario y ese vocabulario después se va a transmitir en la argumentación o en una plática o lo que sea. Ahí sí que de lo que sale del corazón a la boca, algo así dicen, ¿no? Pero bueno. Bueno, y obviamente aquí estamos hablando de varias de las herramientas, no todas, porque hay muchas herramientas que se pueden utilizar para la reproducción de los instrumentos y también hay que tener mucho cuidado cuando usted utiliza una minuta de cambiarle bien los datos, de hacer la adecuación de ese modelo, pues, al que usted está trabajando, porque se cometen unos errores ustedes, ay Dios mío, de verdad que uno mira unos memoriales a veces que, ay, no sé,
O sea, ¿a qué hora trabajó este cuate, va? Entonces, ahí es muy delicado también, es muy delicado, ¿ya? Aprovechese de la tecnología, pero tengan siempre la minuciosidad de revisar bien las cosas. Derecho administrativo. ¿Qué tiene que ver la informática jurídica con el derecho administrativo? Mucho, muchísimo. De hecho, en la propia Constitución se establece que el gobierno deberá implementar, deberá utilizar, deberá buscar los mecanismos por los cuales se dé la descentralización. Porque en la medida que se da la descentralización, se da también la ayuda para los usuarios, para todos nosotros los que necesitamos ir a una ventanilla, de poder agilizar los trámites. En derecho administrativo se habla desde la centralización hasta, digamos, la centralización es lo más cercano al centro, digámoslo así, hasta la autonomía de las instituciones, que es, digamos, eso es lo más separado de un poder central. ¿Cómo se da eso? Bueno, ahí también se utiliza mucho los mecanismos informáticos, porque no se podía hacer la extensión de una institución, por decirles algo, se me viene a la mente, el RENAP, por ejemplo. El RENAP ahorita usted puede sacar certificaciones utilizando la internet. Ya no tiene que dar las grandes vueltas, ya no tiene que ir a hacer cola, pagar parqueo, etcétera. No, no, no. Desde su casita lo puede hacer todo perfectamente. Usted quiere tramitar sus antecedentes o la carencia de antecedentes, porque el término es ese, la carencia de antecedentes, pues también se puede sentar en su computadora y tranquilamente lo paga y todo lo hace desde ahí. ¿Sí, Rosita? Licenciado, pero a raíz de la pandemia se agilizaron muchas cosas porque antes no se hacían así, ¿verdad? Sí, ahí sí que la necesidad es la No hay mal madre que de la por bien ciencia. no venga, ¿verdad? ¿Qué manda? No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? En este caso. Sí, eso dicen también que la necesidad es la madre de la ciencia. Solo en la medida en la cual se presenten necesidades claras, entonces ahí se van buscando soluciones y obviamente esto ha venido a agilizar muchas cosas. Dominic Grave Mendoza. Sí, buenas noches, licenciado. También se pueden, si uno necesita poner una denuncia, también se puede hacer, por ejemplo, algún documento extraviado o Cierto, alguna factura y todo eso. cierto. También solicitar el DPI, ¿verdad? Aunque después, obviamente, yo creo que también el año pasado se lo podían traer si era una persona de la tercera edad por el peligro de salir, ¿va? Se lo Sí, traían a la casa. Sí, y sí, también sí, sí. y muchas cosas, se pedían las medicinas por el IX, también por medio de mensajes de texto o llamadas telefónicas. Muchas cosas mejoraron, a Dios gracias. Es cierto, es cierto. Y empujó a las instituciones a actualizarse, porque esa es otra cosa también. Había que atender el requerimiento que tenían las personas. Y ahí es donde se hizo indispensable poder implementar, digamos, más servicios utilizando precisamente la red. ¿Qué se está logrando ahí? Se está logrando la descentralización, porque igual lo puede tramitar alguien desde Petén o alguien aquí en la capital, da lo mismo, ya no está la limitación de la distancia. Bueno, igual en Bangladesh o en China o donde esté la persona, igual puede tramitar su carencia de antecedentes o pedir la certificación al RENAP, no hay ningún problema, lo puede hacer. Ahí se pueden, digamos, utilizar estos mecanismos. Y aquí estamos entonces ante la descentralización, se está logrando la descentralización, que va muy vinculado con eso de la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control emitido
o emanado o llevado hacia adelante por el Estado como tal, en esas condiciones. Y sí hemos notado, pues, un cambio, pues, que nos beneficia a todos. Nos beneficia a todos porque, como les digo, hay menos colas. Es más rápido y más seguro. Y más seguro. Con el derecho laboral, yo pienso que aquí con el derecho laboral es de dos filos la cosa. Ha venido a ayudar y ha venido a esclavizar. Porque fíjense que cuando se hizo lo del teletrabajo, se hizo muy frecuente y muchas personas se empezaron a quejar de eso, de que la empresa tenía, ya no respetaba los horarios. Como era teletrabajo, ¿verdad? Estaba uno desde la casa, pero a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde, según sea el horario que tuviese uno en la oficina, a las 4 de la tarde, bueno, vámonos, pues ya estaba agarrando uno la lonchera y vámonos, y ya alistando el dinero para el pasaje y bueno, vamos a correr, pues, y vamos para la casa. Y ya uno es en la casa, pues, a lo sumo una llamada, una urgencia o lo que sea. Pero en el teletrabajo ya hay asignaciones que van más allá del horario. Van más allá del horario. Y eso ha servido como una, alguien decía, no, eso es como una esclavitud moderna, decía. Es como una esclavitud moderna. Alguien me está preguntando ahí qué es el teletrabajo. Vamos a hablar un poquito de qué es el teletrabajo. Primero voy a leer aquí qué dice la flyer. Derecho laboral. La informática también está creando un nuevo orden laboral que rebasa nuestro tradicional código de trabajo. Por eso es lo importante de poner solo principios en las leyes. Plantea una organización descentralizada de las labores de cara al mejor aprovechamiento de los recursos. Entonces, ahí estamos hablando del teletrabajo o la oficina virtual o lo que nosotros, para muchos, por ejemplo, alguien me está preguntando ahí qué es teletrabajo. Y para muchos ha sido una atadura. ¿Por qué? Porque resulta que ya no se respetan los horarios. El teletrabajo no es más que llevar el trabajo a la casa. O llevar, no necesariamente a la casa, a algún otro lugar donde nosotros habitualmente estemos, pues va a ser de la casa. Siempre, ¿verdad? Que nosotros estemos y llevemos el trabajo a ese otro lugar. Nosotros no estamos en la oficina presencialmente, no estamos ahí, estamos en otro lado ejerciendo nuestras labores. Pero eso también ha significado para muchos patronos la oportunidad de ir más allá del horario para el cual originalmente una persona está contratada. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. El hecho de que hayan cambiado algunas circunstancias no significa que el patrono pueda menoscabar, tergiversar ya derechos laborales preexistenciales. Y para esto me remito a la Constitución. ¿Y dónde está la Constitución? El artículo 106 de la Constitución establece que todos los derechos que un trabajador haya tenido hasta la fecha no pueden ser tergiversados, no pueden ser menoscabados, no pueden ser tratando de tergiversar, digamos, esos derechos. No, usted tiene derecho a esas conquistas laborales, se denominan, en lo laboral se llaman conquistas laborales. Y eso ha significado, digamos, un desorden en ese sentido. Apenas ahora, pues ya poco a poco se ha ido regularizando eso. Pero es bastante interesante, por eso les decía, es de doble filo. Es enormes herramientas muy buenas para poder desempeñar el trabajo desde casa, pero también ha significado para muchas personas la extensión en los horarios que no es lo mejor para ellos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Aquí vamos ahora con el derecho mercantil. Ok, con el derecho mercantil. ¿Qué relación tiene con el derecho mercantil? Muchísimo, muchísimo. Comercio nacional e internacional cada vez más ilimitado. Las redes de comunicación son cada vez más accesibles, orientadas al servicio y con costos menores. La explosión informativa
está multiplicando las actividades comerciales, ha crecido el intercambio de datos sin necesidad de papeleo, con una dinámica mayor y reducción de tiempo. Esto que les acabo de leer yo resume lo que hemos platicado de las ventajas que se ha tenido con relación a la contratación de las personas que están aquí, que están en China, en Taiwán, en cualquier otro lugar. Bueno, Taiwán, ustedes saben que ahora es el mayor productor de microchips a nivel internacional. Antes era Estados Unidos. Ahora es esa islita. Que por cierto tiene un conflicto ahorita con China, pero Taiwán es de los productores el más alto productor de microchips a nivel internacional, porque ellos manejan unos estándares de calidad excesivos, y como ahí estamos hablando de nanotecnología, ellos sí tienen precisamente toda la preparación para hacer esos microchips, que por cierto han subido de precio, pero por el conflicto que tienen con China, con los abusivos de China, ¿va? Entonces, aquí eso es lo que resume todo lo que hemos platicado. Digamos, con el derecho mercantil es muy evidente todo el beneficio que ha traído toda esta explosión, y la transferencia de fondos y la utilización de los modelos medios de pago en Internet, con el uso a distancia de las tarjetas de crédito, o de las transferencias, o de las criptomonedas, o de, digamos, la implementación de muchas otras alternativas al uso de la moneda para pago, para transferencia, etcétera. Los negocios de hoy dependen cada vez menos de los sistemas, cada vez más, perdón, cada vez más de los sistemas informáticos, con los riesgos que eso implica, Les hablaba, por ejemplo, lo que le pasó a Citibank, y algunas otras instituciones que también han tenido problemas con su sistema de seguridad, lo vulnerable que son. Antes miraba uno a Bonnie Clyde, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado a Bonnie Clyde, pero eran que estaban robando bancos, y bueno, mucha gente que estuvo robando bancos ahora, perdón, antes a mano armada. Ahora no, ya no se necesita un revólver, una AK, o alguna otra arma para entrar a un banco y asaltarlo. No, ahora se necesita conocimiento informático para vulnerar los sistemas de seguridad y hacer las transferencias a otras cuentas de plata que están en un banco. O sea, dice, ¿cómo ve el producto? ¿Cómo ve el producto chino de accesorio de cómputo en la actualidad para importar? Fíjense que yo no sé si sabían ustedes en términos de comercio internacional, China en realidad es un monstruo tecnológico, y en China se ven muchas calidades. El otro día estaba platicando yo con un chinito, pero o sea, él sí es de China, él sí es de China. Y él es o era residente de uno de los complejos industriales en China. Y él me contaba de que hay diferentes calidades. Por ejemplo, ustedes saben que los iPhone, por ejemplo, los hacen en China, pero los iPhone tienen que ser hechos en China con los estándares de calidad de Apple. Ellos tienen que seguir esos estándares de calidad. O sea, ellos sí tienen la capacidad para producir de buena manera. Pero también hay productos que ellos pues copian, así, literalmente los copian, y hay diferentes calidades. Y aquí a Guatemala, el chinito me decía, yo no sé por qué a guatemaltecos gustarle mucho la basura, decía. Porque resulta de que hay mucha mercadería que los chinos consideran basura que nosotros consumimos aquí en Guatemala. Y ustedes se han dado cuenta la cantidad de negocios que proliferan en muchos lugares de cositas chinas, ¿verdad? Que muchas veces no, o sea, no son originales o lo que sea, o son de muy mala calidad, pero, o sea, abren más negocios porque hay venta, ¿no? Hay demanda.
Entonces él decía, no entender por qué guatemalteco gustarle eso, me decía él. Hay de todo, y hay muchas calidades que se dan en China. Hay calidad óptima, ¿verdad? Y hay calidad, pues, que no lo es. Eso también es parte del comercio. Como fruto de esto, y con esto termino, está un fenómeno que se llama la globalización. No sé si ustedes han escuchado el término de aldea global, pero ahora se considera el mundo entero como una aldea global. Estamos interdependientes. Estamos tan interdependientes que, por ejemplo, ahorita hay una incursión militar de parte de Rusia a un país pequeño, eh, y está eso impactando o impactó a nivel global, a nivel mundial, en el precio del crudo, y con eso pues también se nos disparó a nosotros. Cada vez que usted iba a echar gasolina se iba dando cuenta de cómo iba subiendo el precio de la gasolina. ¿Por qué? Todos estamos interconectados. Cuando decimos la aldea global, decía alguien estornuda ¿cómo era la cosa? Alguien estornuda en Sudamérica y se siente hasta, eh, no sé, hasta el otro lado del mundo, ¿va? Donde están los canguros. Se siente, es una repercusión enorme la que se da. ¿Por qué? Porque estamos en interdependencia. ¿Y la globalización qué es? Es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido se dice que este proceso se ha hecho del mundo una aldea global. Esa es la globalización. Esa es la globalización. Hay otro fenómeno que más o menos se parece en la palabra, pero nada que ver. La globalización es muy buena. La globalización es muy buena, nos beneficia a todos, y por eso es que nosotros podemos tener productos de casi todo el mundo. De Australia, sí, de ahí son los canguros. Bueno, está bien, chicos. Ya platicamos un ratito. Mañana arreglo mi cámara. Y nos seguimos viendo mañana, chicos. Cuídense. Dios. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Eh, Noche.